¿Sabes tú que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos? Que los planes de Dios no son los planes que el ser humano tiene. Es por eso que mucha gente culpa a Dios de todo lo que sucede en este planeta o en su vida. Cree que Dios es el responsable de todo ello y de que esto los lleva a volverse escépticos a Dios y creer que Dios nos dejó aquí por el azar y nos dejó aquí para que eh, sobreviviéramos en este mundo, ¿verdad? O en este planeta. Te doy la bienvenida a esta lección de la escuela sabática de hoy, martes, que tiene como título El teísta escéptico, ¿verdad? Pero yo te quiero invitar a que oremos para abrir la palabra del Señor. Querido Dios, queremos abrir tu palabra, oh Padre amado. Queremos pedir el perdón de nuestros pecados para ser aptos para escucharla y para poder entenderla. Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine. En Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver el libro de Isaías donde nos habla y vamos a sacar de esta lección el primer punto, que los planes de Dios no son los planes de nosotros. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son vuestros pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Si creemos que nuestros pensamientos y todos nuestros planes y todo lo que nosotros tenemos eh, son verdaderos y son correctos y son los mejores, entre comillas, pero resulta que Isaías nos dice aquí, mira, es que ustedes, en los pensamientos de Dios son mejores que los suyos, los planes de Dios son más grandes que los tuyos. En vista a esto, nos quiere decir que si nos suceden cosas en nuestra vida, no es porque eh, por casualidad, no, todo ocurre por un propósito y para algo. Es que Dios de esta manera está permitiendo, usando todo esto para hacer cosas grandes o llevarnos a donde Él quiere llevarnos, ¿verdad? Pero los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Ni siquiera podemos imaginar la complejidad del plan divino para la historia. En vista de ello, ¿por qué habríamos de pensar que podemos entender el razonamiento de Dios para los que deciden hacer o no diversas situaciones? Los pensamientos, en vista de esto, son difíciles de comprender, que nosotros comprendamos el plan de Dios. El Salmo 73, yo quiero que extraigamos aquí del versículo 1, el versículo 2, versículo 3, incluso el 4, algo importante. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esto está diciendo el salmista, mira, realmente Dios es bueno. Bueno, aquí sacamos que el salmista dice que Dios es bueno. Ahora vamos a entender el contexto de todo esto, que aunque el salmista estaba creyendo o estaba viendo situaciones complejas en su vida y en su gobierno y todo esto, él manifiesta que Dios es bueno para los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se desglosaron mis pies por cuanto resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su vigor está entero. No pasan trabajo con los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Aquí el samita dice, mire Señor, realmente yo siento envidia por esas personas que no hacen tu voluntad, por esas personas que hacen lo malo, pero a esos individuos prosperan, a esos individuos no les viene mal, no pasa nada. Todo esto está diciendo David al Señor. Yo, la verdad, me preocupa esto, porque ellos están viviendo tranquilidad, no viene enfermedad, no viene situaciones difíciles. Y mírame a mí, estoy en una situación difícil. Esto, mi apreciado, muchas personas que no están cimentadas, tienen el evangelio cimentado, o creen en Dios de verdad, o tienen un encuentro real con Dios, se vuelven escépticos al ver que ellos hacen la voluntad de Dios
y no prosperan y solo vienen males a su vida, ¿verdad? Pero el salmista le pregunta a Dios todo esto. Él le pregunta el porqué de todas estas situaciones, el por qué suceden todas estas cosas. Mi apreciado, el salmista estaba profundamente preocupado por la maldad existente en el mundo. Miraba a su alrededor y veía prosperar a los malvados. Todos los parecía justo, no tenían respuesta para ello. Se preocupaba si valía la pena creer y servir a Dios, hasta que entró en el santuario que pronuncia parte clave para el problema del mal. Y aquí hay un juez justo que ejecutará el juicio y hará justicia a su debido tiempo. Bueno, entonces David se hacía esta pregunta, y no solo David, yo creo que muchos de nosotros, a veces cuando vienen las situaciones complejas, nos hacemos esta pregunta: ¿vale la pena yo hacer todo este esfuerzo o sacrificar tantas cosas por servir a Dios? Y resulta que Dios no me bendice, entre comillas, Dios solo viene en situaciones críticas a mi vida. Y si tú también tienes esas preguntas, quiero que entiendas el proceso de lo que va a ocurrir. El salmista tuvo que entrar en el santuario y entender que va a haber un momento de juzgamiento, vamos a ser juzgados y cada quien deberá pagar por sus acciones, por todo lo que hizo. Quizás esas personas que están prosperando y que están viviendo sabroso, por decir, en su momento no están recibiendo lo que a ellos les corresponde, ¿verdad? Su castigo por no hacer la voluntad de Dios y vivir en maldad y todo esto. Pero el salmista entendió aquí, entendamos que sí o sí, que tarde que temprano va a haber una recompensa, tanto para los malos de su castigo, tanto para tú que te esfuerzas y haces la voluntad de Dios y amas a Dios sobre todas las cosas. Tranquilo, confía en Dios, ten esa bendita esperanza de que tarde que temprano va a llegar ese momento en que el Dios Todopoderoso, nuestro Señor, vendrá y a todo el mundo va a juzgar con justicia. Esto es importante. Nosotros no comprendemos la grandeza y la majestad de Dios, ni recordaremos la inmensurable distancia que existe entre el Creador y las criaturas. Nosotros no comprendemos todo eso, pero lo que yo te digo es, mi apreciado, no permitas que todas estas situaciones te hagan tomar la decisión de alejarte de Dios. No permitas que todo esto que está sucediendo te aparte o te vuelva escéptico a las cosas de Dios o te separe de Dios. Antes, más bien, entiende el propósito o el trabajo que el Señor está haciendo y el momento del juicio que cada uno va a llevar a cabo. Preocúpate más bien por el final de todo, mas no te preocupes por lo que está sucediendo, porque de una u otra manera el Señor está obrando para que tú conozcas, para que tú veas cosas más grandes que Él conoce de ti y planes que Él tiene para nuestras vidas. Así que confiemos en Dios, confiemos en su palabra, no nos separemos de Dios jamás, aunque se desplomen los cielos. Mantengámonos firmes y confiando en ese Dios que es tan grande y tan poderoso, en ese Dios que tiene planes mejores de lo que tú y yo tenemos.